y vamos al contenido de la sección 76. Saquen sus escrituras, saquen sus cuadernos y vamos a anotar, ¿no? Dice versículo 71. Y además vimos el mundo terrestre. Y aquí estos son los de lo terrestre, cuya gloria se distingue de la gloria de la iglesia y el primogénito, que han recibido la plenitud del Padre, así como la de la luna difiere del sol en firmamento. He aquí, estos son los que murieron sin ley. A ver, aquí está un primer punto que me parece importante donde podemos ir escarbando, porque dice literalmente, o sea, los de gloria terrestre son los que murieron sin ley. ¿A qué se refiere con esto? Dice, está en la sección 137 la referencia de Sin, todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. Pues yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Entonces, ajá. Es que está bien interesante esto, hermano Bradejo, porque, a ver, esta revelación 76 nos dice, los de la gloria terrestre son los que murieron sin ley. ¿Quiénes son los que murieron sin ley? La respuesta está en una revelación que recibió José Smith varios años después, o sea, recordemos, ¿no? Mientras que la sección 76 se recibió en 1832, esta sección 137 la recibe José Smith el 21 de enero de 1836, una semana antes o unos días antes de que se dedicara el templo de Kirtland, ¿sí? Entonces, estaba ahí José Smith y tuvo esta manifestación o esta visión, y aquí nos dice básicamente que los que murieron sin ley van a poder recibir el reino, van a poder recibir el evangelio, pero que pueden ser herederos del reino celestial. Entonces, a ver, ¿cómo está aquí la cosa? Bueno, entonces yo lo que he llegado a la conclusión es que está hablando de cómo debemos siempre recordar que hay tres niveles, el primero, el segundo y la exaltación, ¿no? Sí. Entonces, si recibes el evangelio, pero no eres muy valiente en el evangelio, o no lo tuviste la oportunidad, en la sección 137 explica que él juzgará a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones, ¿no? Sí. Entonces, él, para que los hermanos vean que sí está accesible, o sea, va a ser según lo que hemos deseado. Sí. Porque algunos ni tendrán la oportunidad de recibirlo, pero tendrán acceso a uno de esos tres, ¿no? Y también los que lo desearon, hicieron, pero no terminaron bien su obra, estarán en el reino celestial en uno de estos dos niveles previos a la exaltación, como es el caso de David, un hombre que conoció a Dios, un hombre que conoció al Salvador, un hombre que luchó de la mano de ellos, pero que la vida lo venció, que las cosas de la carne lo vencieron y que desafortunadamente no alcanzó la exaltación, pero está ahí. Ahora, entonces ahí vamos a ir entendiendo que habrá algunos que no recibieron oportunidad alguna, que a lo mejor estarán hasta la exaltación, chavo, porque aquí habla del reino celestial, de Sí. todas las opciones, ¿no? De Sí. todas las opciones involucradas en el reino celestial. Entonces, puede ser que estén cualquiera de ellas, como el caso que del hermano de José Smith, De Alvin. ¿no? Él vivió sin la ley porque todavía no estaba restaurada. Entonces él lo vio ahí con los hermanos, con Dios y interactuando y todo. Entonces, por eso José Smith nos advirtió que probablemente nos sorprenderemos cuando veamos eso, ¿verdad? Y también va a ser muy sorpresivo para mí que yo sentí que estaba bien. Por eso es importante la confirmación.
la confirmación de Dios para nosotros de que nuestros pecados han sido perdonados por el Santo Espíritu de la promesa, ¿verdad? Ok, bien. Entonces, a ver, hermano Verdejo, es que la sección 76 nos dice, estos son los que murieron sin ley. Y luego cuando le damos clic, la referencia que nos da, pues precisamente es la escritura de la sección 137. Pero la sección 137 habla de todo lo que usted acaba de hablar ahorita, que estos que murieron sin el conocimiento del Evangelio, dice, el Señor sabe que lo habrían recibido, ¿sí? Y que si se les hubiera permitido permanecer, hubieran vivido la ley y por tanto, Él como nos va a juzgar de acuerdo con nuestras obras y con nuestras obras y con los deseos de nuestros corazones, entonces el Señor sabe de antemano cuáles son los deseos de estas personas quienes lo habrían recibido si se les hubiera dado y por tanto, estos tendrán la oportunidad de heredar el reino celestial. Es Claro, decir, a lo que voy es, la referencia en sí misma no nos da una respuesta, sino más bien nos lleva, en mi punto de vista, a establecer una confusión, ¿sí? Porque me dice, estos son los que murieron sin ley, y luego me dice, bueno, pero los que murieron sin ley, pero si hubieran tenido la oportunidad de recibir, estos pueden recibir el reino celestial. ¿Sí me explico? Es está muy decir, claro. la referencia me lleva a la gloria celestial, pero aquí estamos hablando de los de la gloria terrestre que murieron sin ley. La referencia no me da una explicación de quiénes son estos que murieron sin ley. Sí, claro. Lo que sí queda, aunque parezca confuso, lo que sí queda claro, hermanos, es que a Dios no se le pasa nada. Sí. Entre nosotros puede haber una, dice, ay, caray, pues, ¿cómo está? Yo, para mi persona, digo, ¿para qué le ando buscando? O sea, si ya recibí el Evangelio, ¿no? ¿Para qué me meto yo en ese aspecto de ponerme ¿cómo podría yo? En la situación de no saber dónde voy. O sea, yo tengo la posibilidad de saber para dónde voy. Sé qué es lo que tengo que hacer. Los que están en esa posición son los demás, sus parientes que no sabemos si lo escucharon, si lo recibieron, los que aún vivos, que viven lejos de nosotros, que ni siquiera sabemos que son mis parientes. Estaba platicando con la hermana Adita y me entregó una lista de todos los alvaradejos que viven en Punta Arenas, Chile. Seguramente esos son mis parientes, ¿verdad? Sí. Pero no sabemos qué va a pasar y yo tengo que hacer algunas cosas con ellos, pero algunos de esos probablemente lo habrían recibido. O sea, para que no nos cerremos nosotros en un concepto de salvos o condenados. No es así. Es muy amplio y no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con Dios y las características del corazón de cada persona. Bien, entonces creo que también además la propia revelación nos va abriendo un poquito más el panorama. Al Claro, analizar en abstracto, este solo versículo puede quedar un poquito ambiguo. lo demás lo explican. Vamos viéndolo, nos va dando, ¿no? Nos va dando y vamos a eso, ¿no? Vamos profundizando. Dice, y también son y también los que son los espíritus de los hombres encerrados en prisión, a quienes el Hijo visitó y predicó el Evangelio, para que fuesen juzgados según los hombres en la carne, Ándale. quienes no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, mas después lo recibieron. A ver, este versículo era cierto interés o un interés grande, porque, a ver, cuando dice no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, se refiere exactamente a aquellos que no quisieron recibir el testimonio de Jesús o aquellos que no recibieron o no tuvieron la oportunidad de recibir el Evangelio de Jesús y por Los tanto que no recibieron el testimonio. ándale, no lo recibieron. O sea, lo que nos damos cuenta aquí de la gran variedad de posibilidades que hay, ¿no? Que para algunos de nosotros serían tajantes, este no va, este sí va. Pero es lo que debemos aprender aquí es la amplitud. Y yo he recibido preguntas, también aquí en el programa se han hecho, ¿qué va a pasar? Los hermanos están preocupados de qué va a pasar
con las personas que ellos quieren, ¿verdad? Pero que incluso ellos les predican y lo rechazan. Yo podría pensar que los que lo rechazan están fritos para siempre e irán al terrestre, ¿verdad? Pero no, lo que para mí queda claro es que qué tenían en su corazón. Por ejemplo, yo pude haber dado un mal ejemplo, ¿no? A alguien que lo dañó tanto que nunca quiso más por lo que yo hice. No los disculpa, pero lo coloca en una posición que yo no puedo juzgar y que la juzgará nuestro Dios, nuestro Padre, en su momento. Entonces, aquella idea vieja y sectaria donde va aquí y allá y este de aquí para acá no funciona en los grados de gloria. Y tan fácil es descender como tan fácil es ascender, dependiendo de los deseos de nuestro corazón. Entonces, aquí vemos que pues no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, pero después lo recibieron, ¿no? En su vida no tuvieron una oportunidad, pero después lo recibieron y lo recibieron tan intensamente que lo aceptaron y podrían estar en el reino celestial, pero no sabemos la intensidad y en un versículo no se puede definir. A mí me queda claro la misericordia tan amplia, ¿no? Es un espectro mucho más amplio de lo que imaginamos. No hay una raya de aquí para arriba y de aquí para abajo. Y fíjese, entonces, yo lo que veo aquí son dos cosas, ¿no? Relacionando esta revelación con la sección 137 que ahorita veíamos, es, la sección 137 nos habla de aquellos que murieron sin el conocimiento, pero que lo habrían recibido y de todo corazón habrían vivido el Evangelio de Jesucristo, porque Dios sabe o Dios va a juzgar de acuerdo con sus obras y con los deseos de su corazón. Y Él sabe que si lo hubieran recibido los deseos de su corazón, era para vivir. Ese es un caso de los que murieron sin el conocimiento de la ley. Claro. Este es otro caso. Entonces dice, no lo recibieron en la carne, pero lo recibieron después. Yo Así es. entiendo por estos que aunque lo hubieran recibido en la carne, no tenían el deseo, no hubieran tenido el deseo de poder vivir a plenitud las leyes de Dios. Entonces yo veo como dos caminos diferentes o dos supuestos o hipótesis diferentes que me plantea esta revelación en conjunto con la sección 137, ¿no? En ambos casos no recibieron el Evangelio de Jesucristo en la carne, pero en un caso, si hubieran recibido ese conocimiento, lo habrían recibido de todo corazón, sección 137, y por tanto estos tendrán o podrían tener acceso a la vida eterna. Pero aquellos que rechazaron, aquellos que no, el segundo caso es, no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, pero lo recibieron después. En este caso yo entiendo que son aquellos que aunque lo hubieran recibido, no le hubieran echado todas las ganas posibles, por así decirlo, porque Dios sabe cuáles son los deseos de su corazón. Claro, y en nuestra posición es muy difícil poder entender ese concepto de juicio. Y a mí me gustaría abusar de tu amistad, Chava, esta noche, porque sería muy interesante cómo lo resuelve la justicia. La justicia terrenal, cómo resuelve este abanico o esa zona no definida de este sí y este no, ¿verdad? Sí. Me imagino que en los casos de la justicia de los diferentes países, hay casos donde están en esa misma posición, que no hay toda la evidencia, pero sí no hicieron, y entonces la ley tiene que buscar una solución para dictaminar sobre personas en una condición similar. ¿Cuál sería el paralelismo, Salvador? Sí, yo lo que vería aquí es una cuestión objetiva y una cuestión subjetiva. Objetiva es, hizo tal conducta, lo hizo de esta manera, bajo estas condiciones, es algo que objetivamente tú puedes evaluar de algo, pero no puedes evaluar de alguien ciertas cosas, ¿no? Los motivos, ¿sí? Por ejemplo, una causa de exclusión de responsabilidad sería que el asesinato, ¿no? En el caso de adulterio, que sorprende a su pareja con alguien más. En ese momento enloqueces y matas a la persona, ¿no?
Entonces, es una razón que puede quitar cierta responsabilidad a quien priva de la vida a otro, por decir algo, ¿no? Claro, Entonces, vas encontrando el nivel de conocimiento, influye mucho el nivel de educación, qué tanto tú sabías, por ejemplo, alguien que comete el delito de fraude, ¿no? ¿Qué tanto sabía que estaba cometiendo fraude de acuerdo con su conocimiento de la ley? Oye, es que era un profesionista de derecho, es que era un contador público, es que tenía estudios de posgrado en finanzas. Ah, entonces sí sabía lo que estaba haciendo, ¿verdad? claro. ¿Sí? Entonces, su nivel de conocimiento, por su nivel de conocimiento vas a juzgar a alguien de una manera más estricta que a alguien que no conoce la ley, ¿no? ¿Sí? Entonces, en este tipo de casos, la ley, o al menos un juez, tiene que tener esa sensibilidad para juzgar a las personas y a los grupos, ¿no? Claro. Hay leyes, por ejemplo, de protección a los indígenas que los juzgas de una manera diferente porque su cultura es completamente diferente a la que tratamos de aplicarle una ley a alguien que es completamente diferente a ti, es es algo horroroso, ¿no? No es sano. Entonces, este tipo de cosas se dan en los juicios, pero entonces, y trato de trasladar esto a la misericordia de Dios y ahí donde Dios conoce todas las cosas y todos los motivos y todas las razones, es ahí donde Dios va a tener en cuenta todísimas las cosas, ¿no? Y hace un abanico muy amplio, ¿no? Sí. Totalmente amplio, porque él conoce. Oye, Entonces, ¿cuál es nuestro enfoque? No nos distraigamos, no nos distraigamos, no podemos entender la amplitud de la posibilidad del juicio, porque no conocemos bien con trabajo nos entendemos a nosotros mismos, sí, pero a mí me encanta esta parte, descubrir que es para el hombre, y me gusta ver la película de la vida de José Smith, donde el pastor dice, no, su hermano está condenado, sí, ¿no? Y afligía a la familia Smith, especialmente a la mamá, el pensar que su hijo no alcanzaría nada. Pero cuando tienen esta visión, José Smith se da cuenta que efectivamente hay acceso. sí. Entonces, hermanos, lo enfocamos hoy para que usted se anime. Puede ser que alguien lo forzó, algún ejemplo, alguna cosa, un malentendido, el no comprender. No, espérese, espérese. Ponga en su corazón el deseo de hacerlo. Siga los deseos de su corazón, las buenas ideas de su mente, y entonces su sorpresa será buena. Pero si en lugar de eso nos ponemos negativos, nuestra sorpresa será tremendamente negativa. Pero no perdamos el punto de vista que el camino para llegar a la exaltación está perfectamente definido. Y estamos pasando por todas las gamas de posibilidades para el reino terrestre, ¿no? Y para la primera parte del reino celestial y para la segunda parte del reino celestial y para la exaltación, que es lo máximo que hay. Así que vean ustedes, ¿no? Cómo esta es una llave para conocer la verdad, para tener un testimonio de la verdad. Yo le aseguro que no hay ninguna iglesia que tiene aunque pareciera confusión, es una definición tan clara de la magnificencia de nuestro Dios para conocer las cosas particulares de cada uno de nosotros. Esta es la iglesia verdadera y por eso expone así las cosas, que son como las dio el Padre a los profetas. Así que para mí esto es una evidencia de la iglesia verdadera de Jesucristo. Ahora, hermano Alvarejo, esto puede responder y solucionar muchas dudas, porque muchas de las inquietudes de los santos van en el sentido de, bueno, ¿y qué va a pasar con mi... Por ejemplo, ahorita veía una pregunta que alcancé a ver rápidamente, ahora no recuerdo exactamente el contenido. ¿Y qué va a pasar con mi mamá que tiene más de 100 años y no ha aceptado el Evangelio? ¿O qué va a pasar con mi esposo que murió sin aceptar el Evangelio? Y entonces pensamos, ¿no? Esta parte de, hay dos caminos que podríamos tener, ¿no?
si aplicamos, como digo yo, ¿no? A rajatabla la ley, bueno, es que rechazó el evangelio. Bueno, a rajatabla la ley eso sería, pero ¿por qué lo rechazó? O sea, ¿qué cuestiones hay de Exacto. fondo que son las que no podemos juzgar nosotros? No ¿Qué podemos juzgar. cuestiones hay de fondo por las cuales él o no quiso o no tuvo la capacidad, no tuvo el deseo? O sea, ¿qué lo impedía? No haber aceptado el evangelio a nuestros parientes más cercanos, no sabemos. Entonces, lo único que nos queda a nosotros es llevar a cabo la obra vicaria por ellos y esperar el momento, porque Dios sí sabe todo y Es- nosotros no, por más preguntas que nos hagan de este tipo, no tenemos la respuesta. No la tenemos por la gama tan amplia y la falta de conocimiento personal de cada individuo que solo Dios conoce, ¿no? Sí, Pero lo que sí podemos contestar es que está dentro de una gama. Entonces, cuando alguien dice, y mis hijos, y no puedo irme de esta parte sin decirles, y mis hijos que aceptaron el evangelio y que luego se pusieron loquitos, ¿qué va a sí, pasar? Vea usted la gama, ¿verdad? O sí. sea, cálmese, es factible jalarlos, por esto a mí me da luz. En medio de esto es posible jalarlos hacia usted hasta la exaltación. Oh, maravilloso. Si lo vemos, dicen, no, pues está muy laxo. No, y qué bueno. Sí, porque esa es la otra, ¿no? O sea, pues está muy laxo para ellos y yo qué, ¿no? Exactamente. ¿Por qué a mí tan difícil, no? Mira, Exacto. aquí ya encontré la pregunta. Era un poquito diferente a como yo la había planteado, pero más o menos podemos encaminarla. Mire, dice Isabel, mi mamá está viva, tiene 102 años y dice que no quiere pertenecer a esta iglesia, es católica. Cuando muera, ¿puedo hacer la obra por ella? No solamente puede, sino que es responsabilidad, doctrinalmente hablando, el que usted la lleve a cabo. Y ya, entonces el Señor juzgará en cuál posición está, si es de aquellos que hubieran tenido la capacidad de poder recibir el Evangelio y lo hubieran vivido con todo su corazón, de tal manera que tendrán acceso a la gloria celestial, sección 137, o bien será de aquellos que habla la sección 76, que no recibieron el testimonio de Jesús en la carne, pero después lo recibieron, pero, sin embargo son dignos de una gloria terrestre. Solo el Señor va a poder juzgar eso. Exactamente. Pero abre opciones, opciones maravillosas. No para perderlos, sino para ganarlos. Y ahí entra también nuestra participación con la obra por los que fallecieron, también con nuestra posibilidad de enseñarles el Evangelio, con el ejemplo que damos. No hay algo, a mí me parece maravilloso, no sean los demás, que no es una raya, chava, de aquí para acá y de allá para acá. No hay una raya, porque hay muchas cosas de la mente que nosotros no conocemos. Sí, así es.